me ratifico, porque podría ser que terminemos ahogados ahí en la piscina, o quizá también aprendemos a nadar, o sea, en este, digamos, amplio mundo de la política que tiene estas cosas. Está en nuestros estudios Carlos Anderson. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, Nicolás? Antes que nada, si me permite, me gustaría responder algo que tú acabas de decir, ¿ya? Tú dices que no hay nadie que esté pensando en un norte para el Perú. No te equivocas, hay algunos que estamos pensando hace rato, ¿no?, a dónde debería ir el país. Y te doy un ejemplo muy claro. Hace 5 años que yo vengo empujando la idea de crear en el sur del Perú una gigantofábrica para la producción justamente de las planchas de los autos eléctricos. ¿Y por qué? Porque un auto eléctrico es justamente eso, es una plancha, ¿no?, que tiene superconductores, ¿ya? Y esto que parece medio loco, ¿no? Porque bueno, en Perú, claro, porque ahí tienes tu litio, tienes cobre, tienes absolutamente todo. Bueno, Tesla acaba de inaugurar o anunciar la construcción de una gigantofábrica, así le llama, ¿no?, en México, en el norte de México, justamente para hacer eso, a pesar de que allí no hay cobre, no hay litio. Claro, van a tener que llevar la materia prima hasta allá para hacerlo. Exacto, ¿no? O sea, sí hay ideas y no son ideas cualquiera, ¿no? Entonces, lo que pasa es que casi los que tenemos este tipo de visión, no hay muchos espacios para poder comunicarlo, ¿no? Pero ahí estamos. Es que la política es otra cosa, pues, Carlos, en el Perú. Por supuesto, es cualquier cosa menos hablar de los problemas del país y de los proyectos que hay que construir. O sea, tú acabas de tocar uno, el de la minería. ¿Cuál es nuestro proyecto con la minería? Mira, si tú lees la prensa internacional en este momento, la gran discusión es qué vamos a hacer con los minerales críticos, así se llama. Porque resulta que la demanda proyectada va a ser en exceso mayor de lo que hay en producción y de lo que hay planeado en términos de las minas. Nosotros tenemos una oportunidad de oro, como tú lo vienes diciendo prácticamente todos los días, ¿no? Y ni siquiera estamos en la discusión, ni siquiera. Es que yo no lo puedo creer. Sí, claro. No es agenda. Es decir, tenemos 55 mil millones de dólares en proyectos mineros parados por un problema de confianza. Sí, o sea, ¿cómo inviertes $1 en un país que cambió 6 veces de presidente en 6 años y que no se sabe qué va a pasar la próxima semana? Porque, sí, Carlos, no se sabe qué va a pasar la próxima semana. En el Congreso, por ejemplo. Y justamente, mira, los inversionistas, el riesgo no les molesta. El riesgo ellos lo manejan, le ponen un precio. Lo que sí les molesta y los paraliza es la ambigüedad y la incapacidad más o menos de saber por dónde van las cosas, ¿no? Que esa es la situación en la que estamos nosotros, de incertidumbre total. Ahora, esa incertidumbre pasa por lo que está ocurriendo hoy en el Congreso. Estamos en la línea también, si lo permite Carlos, sí, con Flavio Cruz, él es congresista de Perú Libre. Muy buenos días, congresista Cruz. Buenos días, estimado Nicolás. Saludos también a todo el país a través de Exitosa y un saludo también al congresista Anderson. Siempre a la orden. Hay algo que no se entiende. El Perú ha estado enfrentado, polarizado. Esto ha sido una carnicería política, si se puede definir de alguna manera, que nos ha tenido en vilo y de repente los grandes confrontadores terminan sentados en la mesa directiva del Congreso compartiendo sonrisas, ¿no?, para las cámaras. ¿Qué explicación tiene? Porque además aparentemente a don Vladimir Cerrón no le importa dinamitar su propio partido a cambio de un acuerdo con Keiko Fujimori. ¿Cómo ha podido ocurrir una cosa así, Flavio? Bueno, no soy yo uno de los que esté sonriendo ante ese escenario. Más bien he expresado públicamente mi contradicción. Y siendo Perú Libre un partido democrático, desde luego que también ha demostrado tolerancia hasta este momento. Estamos en niveles de reflexión, de discusión, pero también entendiendo que esto estratégicamente podría tener resultados favorables. Y el tiempo nos dará la razón. Yo califiqué de riesgosa esta decisión y me ratifico, porque podría ser que terminemos ahogados ahí en la piscina, o quizá también aprendemos a nadar, o sea, en este, digamos, amplio mundo de la política que tiene estas cosas. Claro, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Pero Flavio, uno puede entender que sectores políticos que están enfrentados y confrontados pueden llegar a entendimientos. La pregunta es, ¿cuáles son los entendimientos sobre los que se ha basado esta conformación de la mesa directiva? Por ejemplo, ¿cuál es la posición con respecto al tema del adelanto de elecciones? Bueno, de hecho que ahí tenemos ya una diferencia, ¿no?
porque hasta ahora el entendimiento tiene que ver con fortalecer los partidos políticos, hacer una mesa directiva representada por partidos políticos. Eso yo sí lo valoro, ¿no? A diferencia de la otra lista que mi propia persona venía trabajando mediante conversaciones. Más allá de eso, entiendo que ahora en agosto va a haber una nueva reunión donde efectivamente van a formular una agenda legislativa, ¿no? ¿Qué temas se pueden trabajar? Y lógicamente vamos a tener contradicciones. Nosotros no renunciamos a la Asamblea Constituyente, nosotros sí apoyamos el tema del adelanto de elecciones. Hay algunos temas controversiales, como el que ahora el congresista Anderson exponía muy bien, y usted también en su presentación lo abordaba, el tema de qué se está pensando en temas grandes para el país, de ser un país, dejar de ser un país primero exportador a ser un país industrial que apueste por la ciencia, la tecnología, y ahí ahora tiene en manos la Comisión de Descentralización el tema, por ejemplo, de seguir trabajando el tema de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea, hay temas que nos pueden unir de alguna manera con el propósito país, pero obviamente vamos a tener muchas diferencias. Por eso yo, hay que tener mucho talante para que en medio de esas controversias avancemos y que al país no le demos una imagen de que estamos todavía confrontados, ¿no? Pero yo quiero introducir un elemento más. No sabemos qué va a pasar con el actual presidente del Congreso de la República. O sea, entiendo que una de las dificultades para constituir la mesa directiva es escoger a alguien de presidente que no tuviera investigaciones, procesos, ¿no es cierto? O sea, había que buscar, ya decidieron que sea alianza, pero a ver, busquemos uno que no tenga denuncias, y no había. Han escogido uno que tiene 50, aunque, o sea, ¿cómo se va a manejar eso? O sea, Carlos, le pregunto a Carlos Anderson. O sea, ¿qué es lo que opinas tú, Carlos, sobre esto? Bueno, mira, yo dije desde un principio que teníamos aquí una elección casi entre Guatemala y Guatepeor, ¿no? Porque para mí la lista que ha ganado es una lista mala. Es una lista mala por las contradicciones que tú acabas de señalar entre el fujimorismo, el terrorismo que no se entiende, ¿no es cierto? Y luego porque efectivamente una persona como el señor Soto, pues que primero que nunca destacaba en el Congreso, mi percepción, ¿no? Y en segundo lugar porque nunca tuvo una visión clara, por ejemplo, de qué hacer con los mochasueldos. O sea, no tenía una posición ética en momentos en que el Congreso justamente sufre porque la ciudadanía nos mira con desdén. Nos mira con desdén porque dice, ay, eso se arregla, estos mochasueldos, sinvergüenza, violadores y todo lo demás, ¿no? Entonces había necesidad de dar un shock de confianza, justamente poniendo a alguien que no tuviera como mínimo, ¿no? Objeciones del tipo que tiene este señor, ¿no? Pero bueno, esa es la lista que finalmente ganó, por la que yo también voté, con todas las reservas del caso, después de exigirle, eso sí, porque yo me pasé todo el día lunes antes de la votación, exigiéndole a las dos listas que nos dijeran lo que tú acabas de decir. ¿Cuál es la lógica de agregación de esa lista, uno, y qué es lo que pretende hacer hacia adelante y que lo pongan por escrito? La única que respondió fue la lista 1, que lo hizo justamente el día anterior a la votación. El día martes publicó, no, esto es lo que vamos a hacer, vamos a poner énfasis en la lucha contra la delincuencia, en la reactivación económica a través de pymes, etcétera, ¿no? Una respuesta, digamos, tibia. Me hubiera gustado que fuera mucho más explícito sobre la lógica de agregación. No lo fueron, pero bueno, más o menos, digamos, tenía que votar, no me iba a abstener, tenía que votar, ¿no? Y así que decidí votar por esa lista mala. Una lista mejor hubiera sido, por supuesto, una lista en la que no hubiera el tipo de cuestionamientos que hay, pero claro, personas que no tienen cuestionamientos, como yo, por ejemplo, ni siquiera puedo ser parte de una mesa directiva por esa lógica que aparentemente tiene sentido, ¿no? Hay que fortalecer a los partidos. ¿Pero qué partido, Flavio? ¿Qué partido, Flavio? ¿Partidos de dueños? Exitosa. Porque no me vas a decir que Perú Libre no es del señor Cerrón, o APP no es del señor Acuña, o cualquier otro partido. ¿No tienen acaso esa lógica de dueño? ¿Dónde están los partidos modernos? ¿Dónde están los partidos con liderazgos, con multiliderazgos, etcétera, que realmente representen los intereses y las preocupaciones ciudadanas? No están allí. Son preocupaciones de los grupos, los intereses de los grupos, etcétera. Entonces, esa lógica que sobre todo la impulsa el fujimorismo, porque lo que tienen es miedo de que les pase lo que le pasó a Perú Libre, por ejemplo, de que personas salgan de su grupo, ¿no? Ellos necesitan esa cohesión, y la cohesión es básicamente a través del miedo, ¿no? De que, te sales,
por alguna razón de conciencia, etcétera, entonces te conviertes en un paria, tienes todas las dificultades del mundo para poder para participar en comisiones, para todo. Exacto, exacto. Claro, pero eso es lo que yo no entiendo, Flavio, porque usted dice, lo bueno de esta mesa directiva es que va a ayudar a fortalecer los partidos, pero la pregunta es, ¿de qué partidos estamos hablando? Es Bueno, decir, y además, ¿quién toma las decisiones en los partidos? Porque yo creo que hay información que no conocemos. Vladimir Cerrón se reunió con Keiko Fujimori, por ejemplo, o ni ustedes lo saben. No, que yo sepa, no. ¿Quién toma las decisiones? Bueno, por lo menos yo soy de los orgánicos, soy institucionalista y la última decisión que se tomó fue a través de una asamblea nacional del partido. Pero él mismo no la acató. Él mismo no la acató. ¿Aló? ¿Te refieres a quién? ¿A Flavio? A Flavio, claro. Claro, pero ustedes estaban trabajando en otra dirección. Yo mismo creo que a usted mismo, Flavio, le pregunté cómo era esta de la lista y no era lo que ha resultado. O sea, lo que ustedes habían decidido, por lo que estaban trabajando, que habían tenido múltiples reuniones, no se hizo. Se hizo lo que el señor Vladimir Cerrón había concertado con Keiko Fujimori, directa o indirectamente, a estas alturas no importa. Yo presumo que hasta reuniones han tenido, pero lo cierto es que se hizo lo que ellos decidieron. O sea, por ejemplo, se lo planteo desde el otro lado. La gente de Fuerza Popular se ha pasado estos 2 años diciendo que les robaron las elecciones y que Vladimir Cerrón y Perú Libre es un partido comunista proterrorista. Bueno, resulta que ahora los que les robaron las elecciones son sus aliados. Y que ya no importa pues que sean comunistas, proterroristas, que no van a tirar. O sea, eso, pero ustedes, o sea, Keiko Fujimori era más o menos el demonio, ¿no? O sea, ¿cómo han logrado un entendimiento? Yo creo que hasta ahora la gente no ha recibido una respuesta satisfactoria. Bueno, yo respeto la percepción suya, pero yo simplemente estoy informando lo que yo vivo. O sea, es muy distinto. Los que viven en un partido político podrían decirlo, ¿no? O sea, yo he sido testigo de la organicidad del partido, de cómo se ha tomado esta decisión, una asamblea que duró aproximadamente 9 horas el pasado domingo, y ahí se tomó la decisión, y la asamblea le encargó al presidente para que finalmente haga las coordinaciones finales. Mi persona efectivamente trabajó por su lado en la otra orilla, pues entramos también a la votación con nuestra opción, perdimos y bueno, tenemos que respetar lo que la mayoría en el partido decidió. Somos un partido grande, incluso participaron los delegados de Europa, de Estados Unidos, de los peruanos en el exterior, y entonces fue una amplia asamblea que, bueno, así actúa Perú Libre, se tomó esta decisión, ¿no? Bueno, la pregunta es qué es lo que va a pasar ahora. Tenemos que ir a la pausa y yo les agradecería continuar esta conversación inmediatamente después del corte comercial. Están con nosotros en los estudios de Exitosa Carlos Anderson, congresista independiente en este momento, ¿no? Independiente por la voluntad general de los pueblos. Eso mismo. Y Flavio Cruz, congresista de Perú Libre. Usted, Flavio, sí es congresista de Perú Libre en este momento, pese a que usted en la votación no acató la decisión que supuestamente el partido había tomado el domingo de votar por la lista encabezada por Soto. Usted vició su voto, me parece. Pero yo en una asamblea del día lunes por la noche había pedido una dispensa en la forma de, justamente porque tenía esta contradicción que ya lo expresé hace un momento, y porque yo soy parlamentario por Puno, y usted entenderá que Puno es un caso muy especial, sigue en las protestas, sigue con el duelo de las muertes el pasado 9 de enero en Juliaca, y bueno, ahora inclusive pues están reorganizándose también. No ha habido una respuesta clara de parte de la señora Boluarte el pasado 28 respecto a Puno, un perdón leído que lo ha dicho, que creo sin sentimiento, sin una convicción, entonces las cosas no están claras. Allí hay un reproche mayoritario, digamos, respecto al Ejecutivo, al Parlamento, a nosotros, y bueno, en ese escenario estamos desenvolviéndonos, entonces yo no podría jamás darle la espalda a mi pueblo, y en esa dirección, y es una demostración de que también el partido supo comprender esta situación por su capacidad democrática también. Ya, pero ¿cuántos quedan de Perú Libre ahora? ¿Eran cuántos ustedes? 37, ¿no es cierto? Quedan 12. Sí, ¿Cuántos les quedan? 12. A la fecha somos 12, exactamente 12. Bueno, teóricamente por ahora. 16.
16. Somos 16 en la teoría, en la práctica 12. Entiendo que el día de hoy hay una junta de portavoces a las 9 de la mañana y ahí se van a Bueno, pero definir algunas... ya crearon una nueva bancada, se llama Nueva Constitución, los disidentes de los últimos días. O sea, la última decisión de Perú Sí. Libre ya ha dado a luz Claro. una nueva bancada. Pero debe ser ratificado en una junta de portavoces. Bueno, yo ya soy Paz portavoz, no voy a asistir. Entiendo que van a ir a definir. Seguramente, ¿no? No sabemos cuál va a ser la decisión final del Pleno. Y bueno, ya sabremos en las siguientes horas. No quiero adelantarme. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Hoy día se definen las comisiones, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo quiero decir dos cosas, ¿no? Primero, que yo sí felicito a mis colegas Quito y al resto, ¿no?, de ex-perulibristas, ¿no?, que deciden ser consecuentes con su posición, ¿no?, y deciden por eso alejarse y formar su propia bancada, dentro de una lógica además también en la cual la conformación de bancada implica pues más personal, ¿no?, la posibilidad de presidir directamente aunque sea una comisión, etc. Porque es una lógica perversa, nuevamente, ¿ves? Tanta cosa de los partidos están partidos, ¿no? Entonces lo que estamos viendo realmente es eso, ¿no? La búsqueda de esa desesperada por presidir alguna comisión, por tener alguno de los privilegios que todo eso implica, ¿no? Yo, por más que me han ofrecido el oro y el moro, aquí estoy, ¿no? Porque yo sí trato de ser, digamos, coherente con mi posición. Yo me alejé de la bancada de Podemos muy rápidamente cuando me di cuenta de que en realidad ellos no estaban siguiendo con la lógica que me habían expuesto, que era una lógica de partido de centro, ¿no? Y los vi demasiado cerquita a Perú Libre, medio enredados allí. Pedí explicaciones, no me dieron explicaciones, y entonces me voy, ¿no? Y desde entonces yo permanezco en mi sitio y a pesar de eso he logrado, ¿no?, a diferencia de algunos, ¿no?, hay un 36% de congresistas que no tienen una sola ley aprobada, ¿no? Yo por lo menos tengo 4 leyes a nombre propio, 5 como coautor y tengo 7 o 11, creo, en comisiones o a punto de entrar al Pleno. Entonces sí, es mucho más difícil, evidentemente, cuando no tienes el soporte de una bancada, Claro, pero es posible. Ahora, porque el problema congresista es el siguiente, congresista Cruz. El Congreso viene ya de un enorme descrédito y esta alianza que alguna gente percibe como contranatura en términos políticos entre enemigos que aparecían como irreconciliables sin que se haya dado una justificación, ¿no es cierto?, consistente de por qué se produce esto, que es una alianza, porque han hecho una alianza para construir esta mesa directiva. ¿Cuál es el objeto? Repartirse las comisiones. O sea, ¿eso usted cree, congresista Cruz, que va a ayudar a mejorar la imagen en el Congreso? Yo creo que en este momento la imagen del Congreso está peor de lo que estaba la semana pasada. Está peor. Bueno, y yo creo que si esa fuera la finalidad, pues sería perverso, justamente. Y ustedes acaban de abordar este tema de que si alguien efectivamente se retiró de un partido, renunció, es disidente, arma su bancada o bancadita, y lo hace porque quiere tener una oficina y quiere tener asesores y secretaria, bueno, qué mal, ¿no? Si ese hubiera sido el camino. Yo he respetado públicamente las renuncias y me ratifico, porque considero que efectivamente ellos tienen su propio punto de vista, lo han dicho que es por conciencia, y que así sea, ¿no? Yo prefiero tomarlo ahí, porque justo ayer, cuando hoy día es la distribución de comisiones, uno toma esas medidas, bueno, uno ya puede pensar mal, pues tengo derecho a pensar mal también, ¿no? Ahora, si hay alianza o no, no lo sé. O sea, algo expreso no existe, ¿no? Ya, pero por ejemplo, ¿qué se van a hacer ustedes con el tremendo problema generado con el presidente actual de la mesa directiva? Que ya anunció que se va a someter que está dispuesto a someterse a la Comisión de Ética. En realidad no depende de su decisión, ya hay diversos congresistas que están reclamando que vaya a la Comisión de Ética, un montón de denuncias. Y lo más probable es que no dure mucho, que sea más o menos el destino de Lady Camones, ¿no? Claro, lo que sucede es que un presidente que nace, una presidencia que nace, digamos, con la espada de Damocles de una investigación en ética, de inmediato lo convierte en un pato cojo, ¿no? O
O sea, realmente ahí hay un problema, ¿no? Finalmente su capacidad, digamos, para liderar hacia adelante la vida congresal, ¿no? Mira, pero simplemente comprueba lo que yo he dicho de un principio, ¿no? De que era una lista mala, ¿no? Seguramente conformada con objetivos no muy claros, ¿no? A mí me parece que siempre es mucho más, por supuesto, mucho más difícil tener a alguien como presidente que no tenga ningún tipo de denuncias, porque entonces no es manejable de ninguna manera, ¿no? Hay una preferencia por personas que tengan ese tipo de perfil, porque de alguna forma son más manejables, ¿no? Además, si uno hace un poco de política ficción, congresista Cruz, lo que probablemente ocurra es que los días del congresista Soto como presidente del Congreso estén contados, que Nano Guerra termine siendo presidente del Congreso, que el segundo sea Vladimir Cerrón, y en la eventualidad de un adelanto de elecciones, el presidente provisional sería un fujimorista, Nano Guerra, y el presidente del Congreso sería Valdemar Cerrón. ¿Eso está planeado o pero es que es una pregunta que uno se puede hacer legítimamente. Si uno de los temas que se está planteando hoy, y que, o sea, por ejemplo, Dina Boluarte ha dicho que va a ser el acuerdo nacional. Yo apuesto a lo que quiera, congresista, que el punto número 1 de la agenda de esa reunión va a ser el planteamiento de adelanto de elecciones, que van a ser por lo menos la mitad de los que asistan a esa reunión, si no son más. Entonces, es un tema en la agenda el adelanto de elecciones. Entonces, si se produce el adelanto de elecciones, o si Dina Boluarte tiene que salir porque la vacan o porque renuncia, lo que ocurriría es esto que he escrito. El congresista Soto, el presidente provisional, no va a ser, pues no va a durar, ahorita se lo chivan. O sea, va a quedar Nano Guerra de presidente del Congreso y Valdemar de segundo. Y proyectado, insisto, presidente provisional Nano Guerra y presidente del Congreso mientras dure la transición, Valdemar Cerrón. ¿Ah? A ver, no es así. A ver si el congresista Anderson lo puede aclarar también, si estoy equivocado. Bien que se someta a la Comisión de Ética, ¿no? El presidente, ahí se ventilará su tema, pero de darse el caso una censura o una sanción, ahí se elige al presidente, un nuevo presidente. No es que el primer vicepresidente vaya a asumir la presidencia. Es así. Lo mismo pasó con la congresista Camones, ¿no? Claro, entonces no es tanto, la gente justamente se plantea así, va a subir Nano García a la presidencia del Congreso, en caso pasara, no es así, sería bueno aclararlo y bien que lo haya planteado. ¿Qué pasaría en esas circunstancias? No, sí, probablemente lo que acaba de decir Flavio, ¿no? Que habría una nueva elección para presidente, digamos, del Congreso, ¿no? No creo que sea esa inmediatez de que el otro... Claro, no existe, porque la decisión claramente es darle la presidencia, que no sé cómo lo han hecho, ¿no? Pero Alianza por el Progreso ha logrado entrar al gobierno, porque están en el gobierno, son parte del gobierno de Dina Boluarte. La que pagó pato fue Rosa Gutiérrez, le echaron la culpa del dengue y la sacaron. Y para poner, en realidad el objetivo era poner a alguien de Alianza por el Progreso, punto. Y tocó ese ministerio y la doctora Gutiérrez pagó el precio. Pero están también en la presidencia del Congreso, están en el gobierno y en el Congreso, Alianza para el Progreso. Sí, bueno, no hay duda de que el señor Acuña pues tiene gran habilidad, ¿no? Para ejercer poder sin ganar elecciones, ¿no? Es parte justamente de la naturaleza débil y deformada de nuestra democracia. Pero uno se pregunta, si tú tienes un Congreso, y eso es un diagnóstico responsable no solo de la crisis política del país, sino de la crisis de credibilidad y de imagen del Congreso, tendrías que haber hecho un esfuerzo por constituir una mesa directiva que avance hacia reconquistar la confianza de los ciudadanos. Bueno, fue pero exactamente... el inicio, pero sí. Carlos, el inicio es que el presidente de la nueva mesa directiva lo primero que tiene que hacer es ir a la Comisión de Ética. Pero por eso mismo, justo, yo hice ese punto de vista. O sea, yo dije, mira, a ver, si tenemos una distancia tan grande, tan sideral frente a las expectativas de la ciudadanía y estamos pues tratados con todo el desprecio que nos hemos ganado a pulso, entonces tenemos que tener un shock de confianza. Y eso implicaba justamente tener una mesa directiva que de inmediato despertara un poquitito de ilusión.
un poquitito de confianza, ¿no es cierto? Y que tuviera claro, por ejemplo, qué hacer para reconectar con la sociedad, qué hacer para acercarnos, por ejemplo, y tratar de paliar ese dolor que existe en el sur del Perú, que es innegable, ¿no? O sea, sencillamente de aquí en el Congreso, este nuevo oficialismo, porque así lo llamo yo, ¿no? Por ejemplo, en contubernio con el gobierno de la señora Boluarte, ha decidido, por ejemplo, que los ministros son intocables, que no se les puede interpelar, que no se les puede exigir, por ejemplo, la renuncia al señor Otárola, que tendría que haber renunciado desde el momento mismo en que se dieron todos los hechos de diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, en ese nuevo panorama, lo único que hemos hecho es, esta mesa directiva de alguna forma refleja ese entendimiento, ¿no? El entendimiento de esa cosa, no nos vamos, todo tranquilo, 2026 y sigamos como estamos. Y como estamos, es algo que es intolerable. Es intolerable para el país desde todo punto de vista. La economía se cae a pedazos. La economía se está cayendo a pedazos. Bueno, por más el ministro de Economía ayer ha dicho no, que todo está muy bien, ¿no? El ministro de Economía vive en la tierra de Barbie o algo por el estilo, en un mundo paralelo, ¿no? No se da cuenta, por ejemplo, ¿no? Una cosa muy sencilla, de que hoy en día estamos en una recesión, técnica o no técnica, como tú quieres, es una recesión de expectativas, una recesión de hecho de la producción. Nosotros, o sea, hemos tomado con tanta normalidad, por ejemplo, vamos a crecer 1%. ¿Sabes por qué? Porque el impulso de su programa Compunche Perú es de 1% del PBI. O sea, si no hubiera Compunche Perú, crecimiento cero. ¿Qué significa que no haya crecimiento? Mira, incluso con 1% este año, si todo va más o menos como dicen, crearemos 125.000 empleos, ¿no? Cuando todos los años ingresan 300.000 jóvenes al mercado laboral. O sea, estamos acumulando una montaña de dificultades, de problemas de todo tipo. Ahora, acá se va a agregar un problema adicional. Dina Boluarte acaba de pedir autorización al Congreso para viajar a Brasil a la cuarta reunión de presidentes del Tratado de Cooperación Amazónica. Esto es entre el 7 y el 9 de agosto. En Belém do Pará va a ser la reunión. El tema es que va a ser la primera vez que se va a aplicar esto de que la presidenta sale y despacha de manera virtual, que para algunos especialistas en derecho constitucional es inconstitucional. Está mal, ¿no? Es inconstitucional. Yo voté en contra, ¿no? Voté en contra, he votado de manera consistente en contra de esto. Creo que la señora lo que debería hacer primero es privilegiar un viaje a Puno, un viaje al Cusco, un viaje al sur del Perú. Tiene que hacer su tarea de reconectar y de cerrar esas heridas que están abiertas. O sea, tú vas a votar en contra de la autorización. Y usted, congresista Cruz, ¿cómo va a votar? Con el bueno, nosotros votamos en contra por la ley esta y ahora también tras esta solicitud también votaremos en contra. Obviamente, además que nos puede hacer pasar un mal rato en el exterior, y ya pasó con el señor Otárola, y imagínense, sería más vergonzoso que ella pase lo mismo, ¿no?, en esta reunión, en ese encuentro. Además, ¿qué va a ir a decir? Va a decir que es presidenta solo de medio Perú, casi gran parte del Perú no la reconocen, o sea, sería complicado. Yo creo que hay problemas urgentes que atender acá y no puede estar ella pretendiendo salir del país simplemente porque se le ocurrió. Vamos a votar en contra nosotros. No, pero además va a generar un problema. Digamos que pese al voto de ustedes acuerdan autorizar el viaje. Esto puede generar que alguien plantee una demanda por violación de la Constitución. ¿Por qué? Porque lo que debieron hacer para modificar este estatus de que la presidenta pueda despachar virtualmente, lo que tendrían que haber hecho es una modificación al texto constitucional. Claro. Y lo que han hecho es modificar la Constitución a través de una ley. Eso no se puede hacer. Y cualquiera puede plantear una acción de esa naturaleza y vamos a tener que enfrentar tremendo problema. Es decir, que se cuestione el hecho de que al salir del país, pese a que tiene el amparo de una ley que según los especialistas es inconstitucional, la señora estaría violando la Constitución. Siempre es una fórmula perfecta para continuar con ese estado de inestabilidad, este estado de incertidumbre, que por ejemplo ahuyenta todo tipo de inversión, ¿no? Entonces sí, mira, estamos haciendo las cosas al revés porque hay una sensación, creo yo, de impunidad, ¿no? Se han salido con la suya, ¿verdad? Y creen que pueden seguir saliéndose con la suya, no importa qué. La señora quiere viajar al extranjero y tiene que viajar al extranjero, no importa qué. No importan las consideraciones constitucionales, no importan las consideraciones acerca de la necesidad, caramba, de que la señora presidenta por lo menos intente, aparente, ¿no?, tener algún tipo de sensibilidad ante el dolor de muchísima gente en el Perú.
Ahora, ¿qué es lo que viene, congresista Cruz? Es decir, ¿qué expectativas tienen ustedes? Porque ustedes insisten con el tema de la Asamblea Constituyente, que, es decir, en términos formales, incluso, fíjense, cuando terminó el gobierno de Alberto Fujimori se constituyó por iniciativa del doctor Valentín Paniagua una comisión para revisar el tema constitucional, formada por los más calificados expertos, y la conclusión era que había que hacer una Asamblea Constituyente. Sí, pero ¿no? Pero el problema es que esto partía del supuesto de los consensos y del supuesto de la existencia de partidos. Pero uno tiene la sensación, congresista Cruz, que ustedes tienen la idea que una constitución con estos partidos que no representan a nadie se puede hacer, pero además la constitución es para imponerles la ideología del Perú libre a todos los peruanos. Y ese no es el sentido de ninguna constitución. La constitución es el espacio del consenso de ciudadanos que comparten objetivos en común y aceptan las reglas para regir sus vidas en común. No para que un sector le imponga al otro su ideología o su punto de vista. Eso no es el objetivo de una asamblea constituyente. De acuerdo, completamente de acuerdo con usted. Nosotros queremos ser los voceros, lo somos, lo hemos sido desde nuestro ideario, nuestra campaña ya, y ahora estando en el gobierno, en el sentido de mantener en agenda este tema, ahora porque es una agenda nacional. No queremos atribuirnos nosotros. Está en el gobierno. Se ha traicionado usted, congresista. No. ¿Somos legislativo o no somos legislativo? Sí, claro que lo somos. Sí. Por supuesto, no lo estoy diciendo en el sentido de la afinidad con el gobierno de la señora Boluarte, de ninguna manera. Abiertamente nuestra oposición, nuestra contradicción. Pero sinceramente, congresista Cruz, ¿usted cree que este es el momento en el Perú para hacer una asamblea constituyente? Porque hay dos características que desde mi punto de vista no permiten un evento de esta naturaleza en una circunstancia como esta. Primero, que estamos totalmente polarizados. Totalmente, ¿no? Este país está, si vale la comparación, ensangrentado no solo por los muertos de diciembre y enero, sino por la manera como se ha manejado el conflicto político. Y en segundo lugar, no hay partidos, pues. No hay partidos, congresista Cruz. O sea, no hay es decir, Dios no lo quiera, pero la señora Keiko Fujimori sufre un accidente que la inhabilita. ¿Y qué va a pasar con el partido de la K, que es de Keiko? O sea, y eso pasa con todos los partidos. Consideramos que este escenario actual es, si bien crítico, un escenario también favorable para poner sobre la mesa del país las reflexiones principales, y esa se puede hacer a través de justamente el impulso de la Asamblea Constituyente. O sea, no estamos nosotros tampoco desesperados, tenemos que ser racionales, esto va a tomar tiempo. Sin embargo, es tiempo también de que ya debemos pensar en un nuevo pacto social, y nadie dice que la hegemonía plena la vamos a tener nosotros si queremos imponer nuestra ideología, de ninguna manera. Eso lo va a determinar el pueblo. La población dirá, ¿no?, quiénes son los que realmente sean los asambleístas. No necesariamente que vaya a copar todo Perú Libre. Nosotros tenemos interés de participar, claro que sí, pero hay un montón de partidos políticos, hay organizaciones. Repito, eso la población lo va a definir. No es que nosotros, obviamente, como Perú Libre quisiéramos hegemonizar. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Yo creo que Perú Libre, por alguna razón que no llego a entender, busca siempre promocionar la idea de una asamblea constituyente sin haber primero definido qué es la asamblea constituyente, qué poderes va a tener, cómo se va a relacionar con el poder constituido, ¿no? O sea, básicamente, tal y como la plantean, es la fórmula perfecta para el caos, para agudizar contradicciones. La asamblea constituyente como forma, digamos, de reforma de una constitución, o como un mecanismo de reforma, existe, por ejemplo, en la Constitución de Chile, existe en la Constitución de Argentina, existe en una serie de constituciones. Entonces, por ejemplo, una cosa que sí podríamos hacer y deberíamos, ¿no?, es en algún momento discutir la inclusión de la figura Asamblea Constituyente como un mecanismo adicional para la reforma total o parcial de la Constitución. Entonces, ahí estaría claro, ¿no?, cuál es el mecanismo, pero lo que propone Perú Libre en estos momentos, cuando dice Asamblea Constituyente, básicamente es cosa, tirémonos al abismo, ahí veremos si volamos o qué cosa. Pero además, congresista Cruz, yo creo que esto parte de un diagnóstico
de que las cosas están mal en el Perú por la Constitución del 93. Entonces, si cambiamos la Constitución del 93 por otra Constitución, todo va a estar muy bien. Y eso no es verdad. No, pues. Eso no es verdad. El Perú tiene un Estado ineficiente y corrupto, que yo creo que es la principal razón por la que estamos como estamos. Y lamentablemente, congresista Cruz, parte de ese Estado ineficiente y corrupto ha sido Perú Libre. Y la prueba es el gobierno regional de Junín y la sentencia contra una, porque le esperan otras al señor Vladimir Cerrón en su ejercicio como gobernador regional de Junín, por esa ineficiencia y corrupción del Estado peruano. O sea que podemos tener la constitución más perfecta del mundo, pero si seguimos teniendo esto está ineficiente y corrupto, estamos perdidos. No tenemos esperanza como país. Bueno, si bien en la Constitución actual no está la figura de la Asamblea Constituyente, no tiene por qué estarlo, pues, porque aquí se regula únicamente los poderes constituidos, ¿no? Nosotros, el Legislativo, el Ejecutivo, el Poder Judicial, pero el Poder Constituyente, sabemos todos que es la población. Entonces, ahorita no podemos subestimar a la población, y la población está harto de esto, hay que de nuevo conversar. Ahora, pero no se sobrevaloren. Yo no sé si ustedes hicieran un cálculo un poco más, con la cabeza más fría. Si ustedes iban a las elecciones del 2021 sin Pedro Castillo, ¿cuántos congresistas cree usted que hubiera logrado? De repente no lograban el número suficiente y no pasaban la valla. Si ustedes fueran a una elección, congresista Cruz, ¿cuántos congresistas cree que sacarían? ¿Ha visto usted lo que dicen las encuestas sobre las preferencias electorales en este momento? O sea, si alguno de las agrupaciones existentes llega al 10% es un milagro, pero la mayoría desaparecerían y no tendrían ni siquiera representación parlamentaria. Entonces, bueno, yo comprendo, realidad, creo, ¿no? Comprendo que usted tenga una vocación castillista, ¿no? Eso es comprensible y respetable, pero... Está usted, hasta los argumentos de los fujimoristas los está usando usted. Estoy diciendo, político. Pero congresista, es verdad, pues, el profesor Castillo ganó mucho prestigio a raíz de la huelga magisterial y se produjo un encuentro absolutamente oportunista entre un hombre que quería ser presidente y no tenía partido y un partido que quería participar en las elecciones y no tenía candidato presidencial. Punto. Ahí no hubo una alianza ideológica, programática, nada, fue un encuentro de intereses, nada más. Uy, ¿qué pasó? Parece que se cortó. Volvemos. Decía yo, ¿quién decidió finalmente? Fue la población, los electores. Y entonces, por eso yo digo, no hay que subestimar a los electores, ¿no? La población. Votaron por un partido político con dicho candidato presidencial. Exitosa. Y claro, 13%, digamos, dijo sí, buena idea la Asamblea Constituyente. El resto dijo, no me interesa, ¿no? Claro, pero... Sin mandato no se puede hacer, sin un mandato expreso no se puede hacer. El problema es que si algo reveló la elección 2021 es que éramos un país totalmente fraccionado y lo que necesitábamos era un entendimiento, un gobierno de consenso, un gobierno de encuentro y un gobierno que tenía que ser concebido de alguna manera como un proceso de transición en el que lo que había que construir era partidos que merezcan el nombre. Pero lamentablemente esto no ocurrió por ninguno de los dos lados. Por ninguno de los dos lados. Y encima lo que hemos tenido es un gobierno ineficiente y corrupto, como todos. O sea, ha sido una repetición multiplicada de la tragedia nacional. Entonces... Bueno, yo lo que quisiera entender, si me permite, de parte de Flavio, de Perú Libre en todo caso, es cómo condicen los gritos siempre repetidos, ¿no? De cierre de Congreso, adelanto de elecciones, ¿no? Con la búsqueda desesperada de un lugar en una mesa directiva. ¿No? Si me pudiera responder esa pregunta, quizás le agradecería antes de ir a portavoces. Es una buena interrogante. Ustedes dicen que Dina Boluarte tiene que irse, que el Congreso tiene que irse también, es decir, que tienen que adelantarse las elecciones y además tiene que haber una asamblea constituyente. ¿Cómo eso se condice con el ser parte de una mesa directiva con el fujimorismo? O sea, ¿cómo las dos cosas pueden convivir? Para empezar, el Estado no es propiedad de nadie, el Congreso tampoco, menos la mesa directiva, y por lo tanto allí, si bien se ha integrado esta lista, no es porque uno diga ese es espacio de ellos y no nos metemos.
No, creo que más bien es un acto de responsabilidad, ¿no? Política, de buscar un espacio para... Exitosa. Uy, tenemos un problema, lamentablemente, conexión. Y tenemos que ir terminando ya. Sí, definitivamente. Yo lamento que hemos perdido esta parte final de la conexión con el congresista Fabio. Me quedo con la interrogante entonces. Sí, esperaremos la respuesta en el próximo capítulo, en el próximo episodio. Muchas gracias, Carlos, por estar acá. Un gusto conversar contigo y también. Voy corriendo a portavoces para asegurar que poder participar en las comisiones, porque imagínate, me eligieron para legislar, fiscalizar y para representar. Yo quiero hacerlo y tengo todas las dificultades del mundo, así que espero que no sea el caso. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias.